Se realizaron allanamientos por el caso del Banco del Comercio y en varios puntos de la ciudad capital. Se efectuaron también órdenes de aprehensión por los delitos de lavado de dinero u otros activos. En 2007 fueron 12,000 personas las afectadas por el cierre de operaciones de este banco y 9 años después se realizan estos operativos que han dado ya con la detención de por lo menos 10 personas. Escuchemos parte de las declaraciones. Es un operativo que se realizó con base a órdenes de aprehensión, esto en seguimiento que en el año 2002 el Banco del Comercio fue acusado del delito de intermediación financiera. El delito consistía en venir y captar todo lo financiero o depósitos bancarios o créditos financieros y luego utilizarlos en otros créditos, esto sin el convencimiento y también sin la autorización de las autoridades bancarias, específicamente en este caso la ley de bancos. Ya respecto de este tema, los capturados producto de estos allanamientos de personas vinculadas a la quiebra del Banco de Comercio y que fueron trasladadas ahora a la torre de tribunales esperan la audiencia y Cristian Martínez nos tiene la información. Cristian, buenas tardes, adelante. En seguimiento de esta información, el Ministerio Público determinó la existencia de un grupo de personas que colaboró con la desaparición del Banco de Comercio. 9 años después se ejecutan 9 órdenes de captura giradas por el Juzgado de Mayor Riesgo A cargo de la jueza Claudette Domínguez. Raúl Maldonado busca querellarse desde ya en el proceso y pide cárcel para los involucrados. Llevamos casi 10 años luchando contra la impunidad para que este caso camine. Vemos esto como algo positivo por parte del Ministerio Público. No queremos hablar mal del MP, a pesar que ha sido una lucha muy larga contra el tiempo, pero vemos nosotros que hay capturas contra implicados, representantes de las empresas de cartón y algunos trabajadores de bajo nivel de la Superintendencia de Bancos acusados por lavado e intermediación financiera. Pero aquí los verdaderos responsables son las autoridades del sector público financiero y los dueños del Banco de Comercio y los abogados. El Banco de Comercio fue acusado del delito de intermediación financiera o la forma de captar fondos para invertirlos en créditos y financiamientos, esto en el año 2012 sin tener la autorización de la ley de bancos. De momento 8 personas han sido capturadas, las cuales han sido trasladadas al Juzgado de Mayor Riesgo A, donde ya les están dando a conocer los motivos de su detención y se ha programado la audiencia indagatoria para el próximo miércoles 2 de noviembre. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle. Dejamos este tema del Banco de Comercio por un momento. Vamos con nuestra compañera Carolina Leverón, que nos reporta que diversas amenazas y debilidades predominan en un análisis efectuado al gobierno del presidente Jimmy Morales. Carolina Leverón, buenas tardes, adelante. Con la ayuda de un experto en análisis político realizamos un FODA del gobierno del presidente Jimmy Morales, es decir, cuáles son esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que giran alrededor de la administración de Morales. Es decir, del analista político son más las amenazas y debilidades que impiden al presidente Jimmy Morales aprovechar las oportunidades y las fortalezas que surgen en determinada coyuntura política. El gobierno queda sujeto a fortalezas mínimas como son las acciones particulares que hace el superintendente de administración tributaria o que hace el ministro de Finanzas. Creo que es un gobierno plagado de muchas amenazas, también de muchas oportunidades, pero la carencia del olfato político no ha permitido que él lance un mensaje contundente a la población. Hay oportunidades de oro que no se han aprovechado. Creo que el sector privado también le ha tendido puentes, como se pudo ver en la última reunión de ENADE, pero al no haber olfato político, no haber ese sentido de aprovechamiento de las oportunidades, hace que estas pasen totalmente desapercibidas. La amenaza más cercana es que la figura del presidente Morales continúe debilitándose por los señalamientos contra parientes cercanos en posibles actos de corrupción. No obstante, una fortaleza que puede tomarse de inmediato es el cambio de gabinete como parte de una reestructuración del mismo. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez.
Vamos ahora al Congreso de la República. Después de 2 semanas de no sesionar, los diputados acudieron al Congreso para tratar de avanzar en la agenda legislativa y se prevé que la elección de junta directiva se realice la próxima semana. Dulce Rivera con la ampliación de esta noticia. Dulce. Los diputados avanzaron en la agenda legislativa luego de 2 semanas de no sesionar por la disputa de la elección de la junta directiva. En este sentido, los congresistas optaron a esperar a agendar el tema para la próxima semana y así que se realice la votación. El caso de FCN Nación aseguró que no descarta alianza con ninguna bancada para lograr su cometido, que es de llegar a la junta directiva del Congreso, mientras que la UNE aseguró que por ningún motivo se estaría aliando con el partido de gobierno. Vamos a nombrar y a determinar quiénes son los que van a ir a la junta directiva un día antes de que se vaya a realizar la elección. Le quiero decir que, por ejemplo, en este caso, en estos días no va a haber elección de junta directiva. Nosotros no tenemos ninguna negociación con FCN Nación, nosotros no vamos a hacer ningún pacto de impunidad y de un pacto que conlleve avalar la corrupción del actual organismo ejecutivo. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad, preferimos quedarnos fuera de junta directiva antes de ser copartícipes de un pacto de impunidad y de corrupción. Las bancadas aseguran que este tiempo les ayudará para mantener las alianzas o también para cambiar algunas fuerzas dentro del hemiciclo parlamentario. La siguiente sesión plenaria se realizaría el próximo jueves, en donde este tema podría ser discutido. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y durante el conflicto armado interno se realizó el desplazamiento de refugiados y de pobladores de 12 comunidades de Tzalbal, Nevaj, Quiché, y esto fue aprovechado por el gobierno a través del ejército para el despojo de tierras. Ana Morales nos explica por qué. Ana, buenas tardes. Los pobladores de Tzalbal, Nevaj luchan por la devolución de 33 caballerías de terreno que se les despojó en 1984 bajo represión, indican los comunitarios. Sufrimos desplazamiento y destrucción y masacres. Cuando la población estaba refugiada, desplazadas, el gobierno y con sus militares vieron que no había gente y desmembraron 33 caballerías de 8 manzanas al ejido municipal, que está registrada en el segundo registro de la propiedad en Quetzaltenango el 20 de agosto de 1903. Quiere decir que nuestra tierra está legalizada, registrada. Hoy a las 10 de la mañana tenían programada una vista pública en la Corte de Constitucionalidad, lo que quedó suspendida y esperan la confirmación de que esta se pueda realizar en noviembre próximo. No quedamos así calladas, sino también damos a conocer por qué los tribunales no ponen oír y ver la necesidad o la situación de los pueblos que plantea pacíficamente su demanda. Nuestras demandas, que nos devuelve el título tal como estaba antes, porque no consultaron a nosotros como población. Como el Ejecutivo nos manda una carta diciendo que no van a restituir la tierra por la vía administrativa, tuvimos que optar, y las comunidades estuvieron de acuerdo, por ir a la vía del amparo, a la vía judicial. Y eso es lo que estamos ahorita en la lucha por recuperar la tierra a través del recurso de amparo. Fontierra lo que llegó fue a decirles prácticamente que tenían que irse de ahí, pero el trasfondo de este caso es que hay varias hidroeléctricas que quieren ser construidas en Nevaj. Los pobladores de Nevaj también tienen el apoyo de más organizaciones que están en resistencia, puesto que están luchando por el territorio guatemalteco. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Hansel Peña. Gracias, Ana Lucía. Y antes de ir a la pausa comercial, para quienes están preguntando a través de las diferentes redes sociales cómo está la situación del tránsito vehicular en el sur, este se ha tornado complicado debido a la protesta de pilotos del transporte pesado.
Las largas filas de vehículos abarcan ya también la calzada Aguilar Batres en la ruta hacia el sur, por lo que se recomienda precaución y mucha paciencia, pues algunas vías alternas también ya se encuentran saturadas. Vamos a la pausa comercial, regresamos en instantes con noticias internacionales.